Efecto del consumo de azúcar sobre el índice de masa corporal. Integrantes: Barba Ramírez Adriana, Lozano Sánchez Marco, Romero Rangel María Guadalupe, Rodríguez Pérez Javier, Zamora Guzmán Jessica. Introducción. En este proyecto se hablará sobre el efecto que causa el elevado consumo de azúcar sobre el índice de masa corporal, en donde se indican algunos criterios tales como los métodos que se presentan en nuestro proyecto, los aparatos los cuales servirán para realizar el experimento, el escenario en donde se pondrá en práctica los materiales que se utilizarán para la correcta elaboración del proyecto, al igual se mencionará cómo es que se llevará a cabo la tarea experimental. Este proyecto tiene como objetivo el concientizar a los lectores sobre las variantes que se pueden presentar en la masa corporal indicado debido al consumo de azúcar. Planteamiento del problema. El sobrepeso y la obesidad es reconocida actualmente como uno de los problemas de salud en México. Dada la magnitud y la rapidez de su incremento, teniendo un efecto negativo que ejerce sobre el proceso de salud. El principal factor que influye es la alimentación. Sabemos que las azúcares o carbohidratos son nuestra principal fuente de energía y utilizamos una gran cantidad de estos para hacer nuestras labores día a día. Pero si excedemos esto, se convierten en grasas y se almacenan en nuestro cuerpo y esto colabora a que el índice de masa corporal pueda aumentar o disminuir. Para esto se toma en cuenta varios factores, como peso, edad, estatura, pero el excesivo consumo de carbohidratos van desequilibrar nuestro índice de masa corporal. Pregunta: ¿cuánto afecta el consumo de azúcar en el índice de masa corporal? En un grupo de personas de entre 15 y 50 años de edad, clasificados en dos grupos, uno con control de calorías limitadas y un experimental con calorías ilimitadas. Esto es posible explicar los efectos del consumo ilimitado de azúcar sobre el índice de masa corporal. Variables en estadística. Es una característica a la que se le puede atribuir un valor numérico que puede fluctuar y cuyas variables es susceptible de adaptar diferentes valores, los cuales pueden medirse u observarse las variables adquiridas valor cuando se relacionan con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o de una teoría. Variables. Variable independiente del proyecto. El azúcar es un cuerpo de características sólidas que es blanco y se encuentra cristalizado. El azúcar aporta calorías que se califican como vacías, ya que no tienen minerales o vitaminas, lo cual se consume en mayoría en los alimentos. Consumo. Cuando se habla de alimentación responsable, hay que referirnos a unos alimentos sanos, es decir, la idónea para la prevención de las enfermedades y respetuosa con el medio ambiente. Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, alimentar la vulnerabilidad en las enfermedades, alterará el desarrollo físico-mental y reducirá la productividad. Variable dependiente del proyecto. Índice de masa corporal. Es un método utilizado para estimar la cantidad de grasa corporal que tiene una persona y delimitar, por tanto, si el peso está dentro del rango normal o por el contrario, si tiene sobrepeso o delgadez. Para ello se pone en relación a la estatura y peso actual del individuo. El método que utilizaremos.
Definición de población en estadística y descripción de la población en nuestro proyecto. Conjunto de individuos sobre el que se va a estudiar una característica de un fenómeno de interés. Por lo tanto, en nuestro experimento se trabaja con una población de individuos de 10 individuos, 4 masculinos y 6 femeninos, divididos en dos grupos de 5 personas, los cuales corresponden a un grupo control y otro experimental. Los individuos se eligen al azar con un rango de edades de entre 15 y 50 años, los cuales corresponden a la ciudad de Guadalajara. Definición de muestra en estadística y descripción de la muestra en nuestro proyecto. Es un conjunto representativo de la población. Se refiere a una parte. Por ello se tomarán los datos de 5 personas del grupo en el que se llevará un control del consumo de azúcar y 5 personas del grupo en el cual pueden comer la cantidad que ellos deseen de azúcar, con el fin de estos datos sea muestra general de en la población de Guadalajara. Aparatos para utilizar y lograr nuestro objetivo. Se requerirá una laptop, una cinta métrica, báscula digital, glicómetro, baurómetro, glucosómetro. Materiales. Se utilizará una forma electrónica de Excel en una cuenta de Dropbox, el que efectuará el registro del consumo de azúcares. En este formato lo tendrán que actualizar diariamente para así poder tener un monitoreo continuo sobre la ingesta de azúcar. Excel es un programa de tipo hoja de cálculos que permite realizar operaciones con números organizados en una cuadrícula. Es utilizada para realizar desde siempre sumas hasta cálculos que presenten hipotecarios y otros muchos más complejos. Dropbox es una función de un servicio de almacenamiento. Se centra en sincronizar y compartir archivos. El escenario donde se realizará. El experimento se realizará desde la casa de cada uno de los participantes, donde se darán instrucciones a los grupos de personas que se les aclaran dudas y se les llevará el principal monitoreo pesándolos y midiéndolos. Posteriormente, cada persona llevará el control en su casa y subirá día a día los datos que pidan el formato. Tarea experimental. La tarea experimental consiste en un monitoreo continuo en los índices de azúcar que consumirán dos distintos grupos de personas. Un grupo podrá consumir azúcar que desee y el segundo grupo consumirá azúcar restringida. Procedimiento. Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentran ustedes el día de hoy? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, también, gracias. Me presento, mi nombre es, en este caso es el grupo de séptimo B. Nosotros somos estudiantes de la licenciatura en Criminología y Criminalística y Técnicas Periciales. Estamos cursando la materia de estadísticas, en donde estamos realizando un proyecto del cual cómo afecta el consumo de azúcar en el índice de masa corporal. Nuestro proyecto consiste en tomar un peso y medida de manera diaria durante 2 meses con el fin de ver cómo influye el consumo diario de azúcar en el organismo. Estaremos trabajando con dos grupos de 10 personas, de los cuales 5 de ellas corresponden a un grupo control y los otros 5 restantes corresponden al pertenecer al grupo experimental, el cual consiste en tener un límite de consumo de azúcar en los alimentos diarios. El peso y las medidas se les indicarán será recabados diariamente mediante un formato de Excel en una plataforma de Dropbox.
¿Están interesados en formar parte de nuestro proyecto? Sí, estoy interesado en formar parte del proyecto. De acuerdo, para dar inicio tomaremos su peso, medidas iniciales, los cuales son nombre, edad, peso, medidas de brazo, pierna, caderas y cintura, kilocalorías. ¿Cuáles son los datos que les acabo de proporcionar? En los dos grupos estarían interesados en participar. El participante escogerá uno de los dos grupos, un grupo experimental y grupo control. Por último, nos despedimos del parte quedando a sus órdenes por alguna duda o surja mediante se lleva a cabo el proyecto. Saludos, hasta nuevo aviso. Resultados preliminares. Tabla de frecuencias. Frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas es ir sumando acumulativamente las frecuencias en las que un evento o datos se repiten de forma ordenada de menor a mayor frecuencia. La frecuencia es un número de veces de un dato se repite un evento o datos en un periodo de tiempo elegido. Grupo experimental. Procedimiento. Para obtener la frecuencia acumulada obtuvieron todos los pesos que se acumularon durante una semana, siendo estos datos el interés, se ordenaron secundariamente de menor a mayor. Ese procedimiento es contabilizar cuántas veces se repite tal dato durante el periodo de tiempo estimado. Esto se le llama frecuencia. Grupo control, procedimiento. Para obtener la frecuencia acumulada se obtuvieron todos los datos, todos los pesos que se acumularon durante la semana, siendo estos el dato de interés. Se ordenaron secundariamente de menor a mayor, se procedió a la contabilización, cuántas veces se repiten tal datos durante el periodo de tiempo estimado. A esto es lo que se le llama una frecuencia. Gráfica de medidas de tendencia central. MTC. Media. Es un valor promedio de un conjunto de datos numéricos calculados como una suma de conjuntos de varias valores divididas entre el número total de valores. La media. Dato potencial de una distribución por arriba o por debajo del cual caen la mitad de las frecuencias. La moda. La moda se determina fácilmente puesto que se obtiene a simple vista y mediante un cálculo. La moda es el dato que se presenta con mayor frecuencia. Experimental. Tabla de peso. Primera semana. Tenemos una tabla que muestra los datos de media, mediana y moda, los cuales fueron recolectados de la tabla base en la cual los participantes realizaron anotaciones. Nuestros datos de la media fueron sacados sumando datos, los cuales datos posteriormente, nuestra moda fue el dato de mayor frecuencia en toda nuestra semana. Por último, el dato de mediana que sacamos es el valor central de la frecuencia. Posteriormente, se graficaron los datos, obteniendo unos resultados que muestran las barras. En la moda, un número constante, ya que es el mismo valor. Los valores en la mediana no presentaron rangos tan variables, por lo que las barras siempre se mostraron menos de 78, pero arriba de 76. Grupo control. Pasamos al grupo control, el cual tiene el consumo de azúcar restringido.
por lo cual se puede notar que presentan una media alta y después empieza a bajar por décimas hasta esta semana no presentan moda, ya que los pesos están de estos días nunca fueron iguales, por lo que no existía una frecuencia. Al igual que la mediana, se puede observar una gráfica que sus datos no varían mucho, ya que los pesos siempre se mantuvieron en el rango similares. Gráfica de desviación estándar. Es la desviación de los pesos de moda que se pueden comparar la variedad de diferentes distribuciones. Además, permite interpretar de manera precisa los pesos de una distribución. Grupo experimental, primera semana. Para obtener nuestra desviación estándar tenemos que conocer nuestros conceptos, el cual es la dispersión de los pesos de modelo que se presenta, comparar a la variedad de diferentes distribuciones. Además, permite interpretar de una manera preciosa los pesos de una distribución. Es una medida utilizada en la estadística que se encargada de la variedad. Nosotros lo obtuvimos con una suma. Grupo control, primera semana. Por ejemplo, nosotros en la primera semana tomamos en cuenta el peso de nuestra tarea experimental, en donde para obtener la media sumamos todos los datos registrados de nuestros individuos y asimismo dividirlos entre el número de datos registrados para así obtener nuestro promedio, el cual es de 76.92 y nuestra desviación estándar es de 0.37, tal y como se puede observar en las gráficas. Gráfica de desviación estándar normal. La desviación estándar normal es toda aquella distribución cuyas curvas de forma de densidad presentan una forma de campana. Es por ello que también se le conoce como la desviación de campana de Gauss. A la vez, esta curva va a ser simétrica en torno a la medida. La cola de esta distribución son asintomáticas, lo que significa que estas se van a acercar pero nunca se van a unir en el horizonte. A la mayoría de estos valores de los datos continuos de una distribución normal tienden a agruparse alrededor de la media. Experimental, semana 1. La tabla que aparece en la izquierda representa los valores de la media, y la desviación estándar. Estos datos se obtuvieron anteriormente por medio de la otra fórmula. En nuestra tabla de abajo se pone en el centro de la media, suponiendo que será en ceros en la gráfica. Posteriormente, los números que se encuentran en la parte de abajo de esta se sumarán y los datos de arriba se restarán. La desviación estándar actuará para sumar y restar. Ya teniendo todos los datos, se procede a graficarlos con el fin de que estos datos formen una campana, como la que se muestra en la gráfica de la derecha. Así podemos estar conscientes de que nuestros datos están en una distribución normal. Grupo control. En la gráfica de la semana es una media de 63.03, encontrándose en el centro de nuestra gráfica. La gráfica se muestra diferente a las demás, ya que nuestros valores son más elevados, ya que nuestra media se encuentra
sesgada a la derecha. Nuestros datos en nuestra gráfica apuntan a los datos más elevados. Gráfica de correlación de Pearson. Se trata de una medida alineada entre dos variables aleatorias cuantitativas que nos permiten conocer la intensidad y la dirección de la relación entre ellas. Se realiza para estudiar a la relación o correlación entre dos variables aleatorias cuantitativas escala mínima de intervalo. Grupo experimental, primera semana. Coeficiente de correlación 0.60. En este método de Pearson nos enseña que hubo una correlación lineal positiva, la cual nos indica que a medida que nuestra variable x aumenta, también la variable y tendrá cambios. En base a nuestro diagrama de dispersión, este corresponde a la segunda gráfica, la cual muestra también ser positiva y lineal, en un rango de 0.80. Grupo control. Coeficiente de correlación 0.66. Al igual que en la tabla del grupo experimental, en el método de Pearson, el grupo control muestra una correlación entre las variables de un peso y su índice de masa corporal. Lo que gratifica muestra es que hubo una correlación lineal positiva, aunque existe una dispersión entre nuestras variables, pero esta con menos cantidad de nuestros ejemplos eje Y, ya que se acabando solo con 2219.2 kilocalorías. Esta gráfica nos enseña que tanto el peso y las kilocalorías se muestran bajo, comparando en nuestro diagrama de dispersión. Muestras gráficas se asemejan a una segunda gráfica, la cual se encuentra en un rango de 0.80. Gráfica de correlación de Spearman. El coeficiente de relación de Spearman es una prueba no parametral cuando se desea medir la relación entre dos variables o no se cumple el supuesto de normalidad en la distribución de tales valores. El coeficiente de correlación de Spearman de designación por RS. Grupo experimental, primera semana. En nuestra tabla realizada se muestran los datos que se tomaron para realizar el método de Spearman. En nuestra primera fila aparecen los números del 1 al 7. Estos se refieren a los días de la semana, empezando por lunes, terminando en domingo. Se tomarán los pesos presentados en los días de una sola persona. Posteriormente sacamos un rango de la fórmula de igual jerárquica media, tanto como para los días y los pesos que podemos sacar de la fórmula, que se muestran en las filas, cual corresponden al rango de días y pesos, y el resultado se eleva al cuadrado para obtener una suma de 3. Para sacar el Spearman se utiliza una fórmula la cual se sustituye por nuestros datos 1 menos paréntesis, paréntesis, 6 más 3, paréntesis, cierra paréntesis, entre. Con esto podemos sacar si es real, existe una correlación. Bueno, en esta se realiza prácticamente lo mismo, pero en el grupo control. La discusión, bueno, nosotros realizamos la comparación y se encuentra otro archivo parecido en lo que es Chile, realizado en el 2010 por encuestas nacionales del consumo de alimentos. Posteriormente se obtendrán nuestros datos de compañeros, amigos, familiares con fecha de inicio en el mes de marzo. Se finalizará
en el mes de julio del 2020. Para los materiales de estadística tomando en cuenta que las personas se tomarán a cambios variables dependiendo grupo en el que sean seleccionados. Posteriormente, se tomará un registro de dos grupos de personas, experimental y control, para tomar en cuenta el consumo de azúcares y restricciones de las mismas, ya sea en bebidas, comidas, y así poder observar las variables de índice de masa corporal en los grupos, tratando de subir o reducir el índice de masa corporal. A continuación se presentarán nuestros materiales y métodos a utilizar. Materiales y métodos. Se realizarán los datos de frecuencia y consumo de bebidas azucaradas y comidas en personas de 18 a 50 años de edad. Se estima a la asociación entre el consumo de bebidas azucaradas y el índice de masa corporal, modelo que registra una línea multivariedad. Resultados en los resultados. Se presentan variables de datos obtenidas en las 4 semanas mediante el método de Spearman, donde la primera semana del grupo experimental dio un resultado de 0.97, en el grupo control 0.88%. En Pearson hubo una variable de 0.93 en la primera semana experimental y en la primera semana control menos 0.86%. Las variables no fueron tan elevadas entre una semana y otra, ya que es muy poca la diferencia la escala viendo los porcentajes. Conclusión. En conclusión, con esto, nuestro proyecto y estudio antes de realizar podemos predecir que cuando existe un alto consumo de azúcares el índice de masa corporal tiende a aumentar y con esto conlleva a enfermedades o problemas posteriores. En nuestro grupo control se pueden definir que el restringir el consumo de azúcares diarios mantiene un porcentaje normal en cuestión de índice de masa corporal, evitando algunos daños futuros. Referencias. Las referencias pues se las dejo para que las observen, de dónde sacamos nuestra comparativa del proyecto. Preguntas. ¿Cómo afecta el aumento del índice de masa corporal por el alto consumo de azúcares en la actualidad? ¿En qué medida será conveniente que una persona que toda su vida ha llevado una alimentación basada en azúcares se le restrinja el consumo de estos un día por otro? Anexo. Se anexa la tabla con el nombre, datos, semana de lunes a domingo, los datos que se requirieron, peso, estatura, índice de masa corporal, kilocalorías, talla de cadera, talla de cintura, talla de brazos y talla de pierna. Gracias, que tengan un excelente día y pásenla bien.